Hay historias de miedo que se quedan en la cabeza de la gente, y la de Cañitas es una de ellas en México. Un libro que prometía contarnos encuentros con demonios de verdad, y un escritor que se hizo famoso de la noche a la mañana. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Fue Cañitas una ventana a otro mundo? O como muchos dicen, el engaño más grande sobre cosas paranormales en nuestro país. Hoy vamos a conocer la historia de Cañitas y de Carlos Trejo, un hombre que se autonombró como un cazafantasmas y que a día de hoy es más un hazmerreír de todo México y uno de los personajes más controversiales de Internet, el mayor fraude paranormal de México. Para entender bien lo de Cañitas, primero hay que conocer a quien lo escribió. Carlos Enrique Trejo Ávila, mejor conocido como Carlos Trejo, nacido un 29 de julio de 1985. Desde niño mostró interés por los fantasmas y lo desconocido, estudiando supuestamente contaduría, licenciatura en Derecho en la UNAM y Ciencias de la Comunicación. Y digo supuestamente, porque no ha sido comprobado que Carlos Trejo tenga estas licenciaturas conclusas. En el caso particular mío, la gente debe saber, yo tengo dos carreras. Yo soy abogado por la Universidad en México, tengo la licenciatura en Derecho y aparte soy titulado como contador público también en la Escuela Superior de Comercio. Su fama empezaría a llegar alrededor de los 90s, cuando empezaría a aparecer en programas de televisión, contando sus experiencias paranormales e investigaciones. Y si se preguntan cómo es que llegó a la televisión, pues bueno, más allá de la fama y el impacto que llegaron a tener sus relatos, su madre era Alicia Ávila, una famosa cantante de música ranchera en los años 70s. Y un dato que muchos tal vez no saben, es que su tío era el famoso Marco Antonio Campos, más conocido como Viruta, uno de los comediantes más famosos en México en los años 50s. Así que prácticamente desde antes que naciera, la probabilidad de que Carlos Trejo tuviera una relación con los medios de entretenimiento era muy alta. Desde el principio, Trejo se presentó como alguien que investigaba cosas ocultas, hasta autonombrarse cazafantasmas. Sus primeros trabajos, aunque no tan conocidos, ya mostraban que le gustaban las cosas sobrenaturales y que era bueno contando historias que daban escalofríos. Se hizo fama de experto en demonios y cosas raras, preparando el camino para lo que vendría después. Hablaba con seguridad de lo que pasaba, de cómo investigaba y de su lucha contra fuerzas invisibles. Cuando muchas veces llegas a rentar un lugar para negocio, tienes la idea, la inquietud de que en ese momento puede ser tu futuro. Así le sucedió a una mujer que iba con la intención de rentar un local para hacerlo un kinder. Dar los primeros pasos, dar las primeras enseñanzas a esos niños que van a ser de alguna forma los que el día de mañana estarán en nuestro país. Pero cuando de repente tú llegas y rentas ese lugar y el giro cambia, porque lo rentas con alguien que jamás te imaginaste que iba a estar adentro, y así nace el niño del kinder, que posteriormente vuelve a dar otro giro, porque resulta que el niño resultó ser un demonio. Acompáñame a la investigación del kinder. Hasta que llegó Cañitas y se volvió todo un fenómeno. Cañitas salió a la venta a finales de los años 90 y no era solo una historia. Era una locura para esos años
y considerando que en México lo más famoso relacionado a lo paranormal era el programa Lo que la gente cuenta, por lo que la historia de Carlos fue un boom en todo México. En la historia contaba lo que supuestamente les pasó a Carlos Trejo y su familia en una casa en la calle Cañitas, en la Ciudad de México, donde fueron atacados por demonios después de jugar la ouija. La historia, llena de gente poseída, cosas que se movían solas, voces extrañas y cosas inexplicables. Se volvió un libro súper vendido. Todo México hablaba de Cañitas. Las librerías se llenaban de gente que quería su copia. Y Carlos Trejo se hizo muy famoso, saliendo en los programas de televisión y radio más importantes de México. Su forma de ser y lo fuerte de su historia lo hicieron una persona clave en el mundo del entretenimiento y lo paranormal, haciendo que la gente hablara mucho del tema en sus casas. La fama del libro llegó a tal punto en el que Carlos Trejo decidió hacer una película del libro, la cual también fue un rotundo éxito, pero la gente se empezó a preguntar si esta historia realmente era verdad. Háblale a Carlos, güey. Como pasa con la gente que se hace famosa muy rápido, pronto empezaron las dudas. La historia de Cañitas era tan increíble que mucha gente empezó a preguntarse si realmente era cierta. Personas que no creían, periodistas y hasta otros supuestos expertos en lo paranormal señalaron cosas que no cuadraban en lo que contaba Trejo. ¿Cómo era posible que cosas tan fuertes no tuvieran más testigos? O al menos alguna prueba clara. Se decía que había exageraciones a propósito, que se habían añadido cosas dramáticas solo para vender más libros. La línea entre lo real y lo inventado se hacía cada vez más borrosa, y la credibilidad de Carlos Trejo, aunque en ese momento todavía fuerte para algunos, empezaba a tener sus primeras fallas. Los medios de comunicación se dividieron, con gente que lo defendía mucho y otros que lo atacaban sin piedad, haciendo que el misterio y la discusión fueran aún mayores. El momento clave, el golpe final al mito de Cañitas, llegó cuando varias investigaciones de periodistas y testimonios de gente que estuvo cerca empezaron a desarmar poco a poco la historia de Trejo. Antiguos compañeros, familiares y personas cercanas a Carlos salieron a hablar en público, contando que gran parte de la historia había sido en el mejor de los casos inventada, o en el peor, exagerada al máximo. Expertos en cosas paranormales mostraron fácilmente cómo muchos de los supuestos eventos sobrenaturales del libro podían hacerse con trucos sencillos y conocidos. La casa de Cañitas, lejos de ser un lugar de demonios, resultó ser una casa normal, con una historia mucho más común y sin rastro de ninguna cosa rara. El mito de Cañitas se vino abajo por completo, y con él la imagen de Carlos Trejo como un investigador serio y creíble de lo paranormal. La gente que lo seguía se sintió decepcionada y empezó a dudar de todo lo que decía. Trejo cometió un grave error. En la historia afirmaba que los que jugaron la ouija murieron de forma trágica, aunque no contempló que las personas salieran a contar su testimonio. La historia de Cañitas ha significado para Carlos Trejo millonarias ganancias por la venta de su famoso libro, programas de televisión y hasta una película. Sin embargo, uno de los supuestos muertos de Cañitas, identificado como Emanuel, desmiente al llamado cazafantasmas, asegurando que la historia es solo ficción. Me llamo José Manuel Galván y vivo en California desde hace más de 20 años. Estuve en esa supuesta sesión donde se dice que yo me convulsioné y se me metió un demonio, pero la verdad es que nos reuníamos para beber. Entonces seguramente eso debió ser producto de una borrachera, porque yo no recuerdo que eso haya pasado. En su libro, Carlos Trejo refiere que como consecuencia de esta sesión diabólica, Emanuel murió en 1992.
en un accidente automovilístico, junto con toda su familia en Hermosillo, Sonora. Pero el protagonista de Cañitas dice de viva voz: yo estoy vivo, tuve un accidente, pero no pasó a mayores. Se lo platica a Carlos y después se le aseguró que en su libro. Yo había muerto. Cuando le fui a reclamar, me dijo que le diera chance porque era mercadotecnia para su libro. Por increíble que parezca, Carlos Trejo afirmó que su esposa falleció tras jugar la ouija, lo que fue completamente falso. A partir de este punto, el famoso cazafantasmas perdió toda la credibilidad que le quedaba. ¿Quién es capaz de matar a casi toda su familia por ganar fama y dinero? Después de este suceso, su carrera en los medios de comunicación fue en decadencia, hasta convertirse en un payaso que aseguraba cosas que no tienen ningún sentido ni lógica alguna. Por ejemplo, cuando estuve en el Triángulo de las Bermudas, en el castillo de Drácula, viviendo en Transilvania, siempre me tomaban fotos y siempre salía esta cara atrás. Ah, la imagen. Por ejemplo, cosas que a mí me han tocado vivir, que jamás me imaginé. Pues, por ejemplo, haber bajado al Titanic. Soy el único mexicano que bajó al Titanic y que estuvo en el fondo del mar y que lo vio. O sea, imagínate qué cosa tan maravillosa, ¿no? El bajar en la cápsula, en pleno océano oscuro, y de repente cuando te dicen al lado derecho y avientan la luz y ves el barco y dices, no, pues es impresionante, ¿no? Cañitas no fue solo un libro, se convirtió en algo muy importante en nuestra cultura, mostrando lo mucho que nos atraen las cosas desconocidas y prohibidas, pero también nos recuerda cómo la línea entre lo real y lo inventado puede ser manejada con mucha habilidad, aunque Carlos Trejo lo debió haber manejado con más cuidado. Con su talento para contar historias y su carisma, logró atrapar a todo un país, manteniéndolo en vilo. Pero al final, la verdad, o al menos una versión mucho más creíble y con pruebas, terminó saliendo a la luz. Fue Cañitas el fraude paranormal más grande de México. Las pruebas fuertes sugieren que sí, pero lo que no se puede negar es lo mucho que influyó en la gente y cómo nos hizo pensar por un tiempo, en los límites de lo posible y en qué tan fácil es que nos crean. ¿Tú qué piensas sobre este caso? ¿Crees que este fraude paranormal sea el más grande de México? ¿O crees que estamos siendo muy duros con Carlos Trejo? Los leo en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Y recuerda, todo es un misterio.